El aire en Sinaloa pesaba como plomo esa noche. No era solo el calor habitual, sino la expectativa que se respiraba en cada rincón de la arena. La gente había llegado desde todos los puntos del estado, algunos incluso cruzando fronteras imaginarias entre municipios, solo para presenciar lo que prometía ser un combate que quedaría grabado en la memoria colectiva. Eduardo Zúgar Núñez, un hombre que resonaba con fuerza en los círculos del boxeo local, se enfrentaría a un rival que llevaba en sus espaldas el peso de la invicta, Jesús Martín Ceica. Pero esta no era solo una pelea más, era el tipo de encuentro que define carreras, que convierte a los hombres en leyendas o los hunde en el olvido. Las luces del recinto parpadeaban, creando un ambiente casi mágico, mientras los aficionados se acomodaban en sus asientos, algunos con camisetas de sus ídolos, otros con banderas que ondeaban con orgullo. El murmullo de la multitud se transformaba en un rugido ensordecedor cada vez que el nombre de Zúgar era mencionado. Era un hombre que había crecido en las calles de Culiacán, forjando su camino a base de sacrificio y dedicación. Su historia era la de un guerrero que había enfrentado adversidades, tanto dentro como fuera del ring, y que había logrado salir adelante gracias a su tenacidad y su inquebrantable espíritu. Por otro lado, Jesús Martín Ceica era un fenómeno en ascenso, un joven prodigio que había capturado la atención de todos con su estilo agresivo y su técnica depurada. Su invicto era un estandarte que lo acompañaba, y cada victoria lo acercaba más a la gloria. Sin embargo, la presión de mantener ese récord lo seguía como una sombra, y la noche del combate sería la prueba definitiva de su valía. A medida que se acercaba la hora del combate, el ambiente se tornaba más tenso. Los entrenadores de ambos boxeadores se movían de un lado a otro, ajustando los últimos detalles, mientras los comentaristas discutían las estrategias que podrían llevar a uno u otro a la victoria. La rivalidad entre ambos púgiles había crecido los meses previos, alimentada por declaraciones incendiarias y un intercambio de miradas desafiantes en las conferencias de prensa. La gente no solo estaba allí por el boxeo, estaban allí por la historia que se estaba a punto de escribir. Finalmente, las luces se atenuaron y el sonido de un tambor resonó en el aire, marcando el inicio de la velada. Los presentadores hicieron su entrada, y la emoción alcanzó su punto máximo. Cuando Zúgar Núñez apareció en el ring, la multitud estalló en vítores. Su andar confiado y su mirada decidida hablaban de un hombre que sabía lo que estaba en juego. Por otro lado, Ceica hizo su entrada con una actitud desafiante, su rostro impasible, como si estuviera preparado para enfrentar cualquier cosa que se le presentara. El primer asalto comenzó y la tensión era palpable. Ambos boxeadores se estudiaban, buscando debilidades en el otro. Los golpes comenzaron a volar, y el sonido de los puños impactando en la carne resonaba en el aire, mezclándose con los gritos de la multitud. Cada golpe era un recordatorio de lo que estaba en juego, el orgullo, la reputación y, sobre todo, el sueño de convertirse en leyenda. A medida que avanzaban los asaltos, la pelea se tornaba más intensa. Zúgar utilizaba su experiencia para moverse con agilidad, esquivando los ataques de Ceica, mientras que el joven retador buscaba constantemente la oportunidad de conectar un golpe decisivo. La estrategia de ambos se iba desvelando, y la multitud se mantenía al borde de sus asientos, atrapada en la narrativa que se desarrollaba ante sus ojos. La pelea se convirtió en un verdadero espectáculo, un intercambio de habilidades y determinación. Cada asalto era una batalla en sí misma, y la energía del público se sentía como un pulso que latía al unísono con los golpes en el ring. La historia de Zúgar y Ceica se entrelazaba en cada movimiento, en cada golpe, y la noche se convertía en un testimonio del espíritu indomable del boxeo. Si eres de los que vive el boxeo con pasión, que siente cada golpe como si fuera propio, entonces no puedes perderte lo que viene a continuación. Suscríbete ahora mismo, es gratis y con cada clic apoyas a que este canal siga llevándote historias como esta, crudas, reales, las que no quieren que recuerdes. Porque aquí, no hay guiones ni edulcorantes, solo el deporte en su estado más puro. El ruido de la multitud era ensordecedor cuando Zúgar Núñez saltó al cuadrilátero. Su rostro, sereno pero con esa chispa de ferocidad contenida, contrastaba con la energía eléctrica que emanaba de las gradas. Todos conocían su estilo, rápido, preciso, letal como un látigo. Pero esa noche no era solo su técnica lo que lo respaldaba, sino algo más intangible, esa hambre que solo tienen los que han saboreado la derrota y juraron no volver a hacerlo. Del otro lado, Ceica, imperturbable, con esa mirada fría de quien sabe que lleva 18 peleas sin conocer la derrota. 18 veces que había salido con la mano alzada, 18 veces que sus rivales habían mordido el polvo. Pero Zúgar no era cualquier rival. La campana sonó, y el primer asalto comenzó. Zúgar se movía con la gracia de un bailarín, sus pies ligeros sobre la lona, mientras Ceica lo observaba con atención, buscando el momento perfecto para atacar. La multitud rugía,
cada golpe y cada esquiva provocando una ola de emoción que recorría el recinto. Sugar lanzó un jab rápido, seguido de un gancho que apenas rozó la cara de Seika, quien respondió con un directo que hizo vibrar el aire. Era un juego de ajedrez en el que cada movimiento contaba, y ambos boxeadores eran conscientes de que un solo error podría costarles la pelea. A medida que avanzaba el asalto, Sugar comenzó a encontrar su ritmo. Su velocidad era su mayor aliado, y cada vez que se acercaba, Seika se veía obligado a retroceder, a ajustar su estrategia. La experiencia de Sugar le permitía anticipar los movimientos de su oponente, y aunque Seika era un boxeador formidable, la presión de la noche parecía pesar sobre sus hombros. La multitud, dividida entre los seguidores de ambos, se entregaba a la emoción del momento, gritando y animando a sus favoritos. El segundo asalto llegó, y la intensidad aumentó. Seika, decidido a no dejarse intimidar, comenzó a lanzar combinaciones más agresivas. Sus puños eran como cañones, y cada golpe que conectaba resonaba en el pecho de Sugar. Sin embargo, el veterano no se dejaba llevar por la desesperación. Con cada golpe recibido, su determinación crecía. Sabía que la clave estaba en mantener la calma, en no dejarse llevar por la adrenalina del momento. La pelea se convirtió en un intercambio brutal. Sugar, con su estilo evasivo, lograba esquivar muchos de los ataques de Seika, pero no todos. En un momento, un uppercut del joven retador impactó en el mentón de Sugar, haciéndolo tambalearse por un instante. La multitud contuvo la respiración, pero en lugar de rendirse, Sugar encontró en ese golpe un nuevo impulso. Se recompuso rápidamente, lanzando una serie de golpes que sorprendieron a Seika, quien no esperaba esa respuesta tan rápida. El tercer asalto fue un verdadero espectáculo. Ambos boxeadores se lanzaban al ataque, cada uno buscando la oportunidad de conectar el golpe que cambiaría el rumbo de la pelea. Sugar, con su agilidad, se movía como un felino, mientras que Seika, con su fuerza bruta, intentaba acorralarlo. La estrategia de Sugar era clara: desgastar a su oponente, hacer que Seika se sintiera cómodo, para luego aprovechar cualquier descuido. La multitud estaba al borde de sus asientos, cada golpe, cada esquiva, cada grito de aliento resonando en el aire. La rivalidad entre ambos boxeadores se sentía palpable, como si el cuadrilátero fuera un campo de batalla donde se libraba una guerra no solo de habilidades, sino de voluntades. Sugar sabía que no solo estaba luchando contra Seika, sino contra la historia, contra la presión de ser el que podría romper la racha invicta de su oponente. Con el paso de los asaltos, la pelea se tornó más física. Ambos boxeadores comenzaron a mostrar signos de fatiga, pero la determinación en sus ojos no flaqueaba. Sugar, con su experiencia, sabía que cada asalto era una oportunidad para desgastar a Seika, para encontrar ese pequeño resquicio de debilidad que podría aprovechar. Seika, por su parte, se aferraba a su invicto como un escudo, decidido a no dejar que la historia se reescribiera esa noche. Si hasta ahora estás pegado a la pantalla, si cada palabra te está llevando de vuelta a esa noche, entonces hazme un favor, dale like a este video. Así sabré que el esfuerzo por traerte estos relatos vale la pena, que hay alguien al otro lado que los vive con la misma intensidad con la que los cuento. Los primeros asaltos fueron un juego de ajedrez con guantes. Seika, calculador, midiendo cada movimiento, buscando ese error que nunca llegaba. Sugar, por su parte, esquivaba, bailaba, lanzaba combinaciones que parecían dibujarse en el aire antes de impactar. El público enloquecía con cada intercambio, pero algo se estaba cocinando, algo que ninguno de los presentes olvidaría. En el cuarto round, un gancho de izquierda de Sugar encontró la mandíbula de Seika. Fue solo un instante, un parpadeo, pero suficiente para que el invicto tambaleara. Por primera vez en su carrera, Seika había sido herido. La multitud estalló, y en ese momento, todos supieron que estaban ante algo histórico. El sonido del golpe resonó en el recinto como un trueno, y el aire se volvió electrizante. Seika, que hasta ese momento había mostrado una confianza inquebrantable, se vio obligado a reevaluar su estrategia. La mirada en sus ojos cambió. Ya no era solo un joven invicto, sino un boxeador que había sentido el poder de su oponente. Sugar, sintiendo la oportunidad, se lanzó al ataque, su hambre de victoria alimentando cada movimiento. La multitud rugía, animando a su favorito, mientras el ambiente se llenaba de una energía casi palpable. Seika, aunque aturdido, no era un boxeador cualquiera. Con una determinación renovada, se recompuso rápidamente, utilizando su experiencia para mantener la calma. Sabía que no podía dejar que la duda se instalara en su mente. Con un movimiento ágil, comenzó a responder, lanzando golpes con la intención de recuperar el control del combate. Pero Sugar, ahora con la confianza en alza, se movía con una agilidad renovada,
esquivando y contraatacando con precisión. El cuarto asalto se convirtió en un intercambio frenético. Ambos boxeadores se lanzaban al ataque, pero la ventaja parecía estar del lado de Sugar. Cada golpe que conectaba era recibido con vítores ensordecedores de la multitud, que se sentía parte de la historia que se estaba escribiendo ante sus ojos. La atmósfera era de pura adrenalina, y cada aficionado sabía que estaban presenciando un momento que podría definir el futuro de ambos boxeadores. A medida que el asalto avanzaba, Seika comenzó a mostrar signos de frustración. La presión de mantener su invicto se hacía más pesada con cada golpe que recibía. Sin embargo, su espíritu competitivo no le permitía rendirse. Con una combinación de fuerza y técnica, logró conectar un par de golpes que hicieron tambalear a Sugar, recordándole a todos que, a pesar de la herida, Seika seguía siendo un formidable adversario. El quinto asalto llegó, y la pelea se tornó aún más intensa. Sugar, consciente de que había encontrado una grieta en la armadura de Seika, decidió intensificar su ataque. Con cada movimiento, parecía que el tiempo se ralentizaba, y cada golpe lanzado era una declaración de intenciones. La multitud, completamente entregada, se unía en un clamor ensordecedor, animando a Sugar a seguir adelante, a no dejar escapar la oportunidad de hacer historia. Seika, por su parte, se aferraba a su estrategia. Sabía que no podía dejar que la emoción del momento lo llevara a cometer errores. Con una calma tensa, comenzó a buscar el momento adecuado para contraatacar, esperando que Sugar se expusiera. La pelea se convirtió en un tira y afloja, un duelo de voluntades donde cada boxeador intentaba imponerse al otro. El sexto asalto fue un verdadero espectáculo. Ambos boxeadores estaban exhaustos, pero la determinación en sus ojos brillaba con fuerza. Sugar, con su estilo evasivo, lograba esquivar muchos de los ataques de Seika, pero no todos. En un momento crucial, Seika lanzó un golpe que impactó en el costado de Sugar, haciéndolo retroceder. La multitud contuvo la respiración, pero Sugar, con su espíritu indomable, se recompuso rápidamente, lanzando una serie de golpes que sorprendieron a Seika. La pelea continuó, y cada asalto se sentía como una batalla épica. La historia de ambos boxeadores se entrelazaba en cada movimiento, en cada golpe, y la noche se convertía en un testimonio del espíritu indomable del boxeo. La rivalidad entre ellos se intensificaba, y la multitud, completamente cautivada, sabía que estaban presenciando algo que trascendía el deporte. ¿Tú qué crees? ¿Fue ese golpe el principio del fin, o Seika aún tenía cartas bajo la manga? Déjamelo saber en los comentarios, porque estas historias no son mías, son de todos los que las vivimos y las recordamos. El quinto round comenzó con Seika más agresivo, como si quisiera borrar de un solo golpe ese momento de vulnerabilidad. Su mirada ardía con la determinación de un guerrero que se niega a ser derrotado. Pero Sugar no era de los que se dejaban intimidar. Con una calma casi sobrehumana, esquivó los ataques de su oponente, moviéndose con la agilidad de un felino. Cada golpe que Seika lanzaba era respondido con una precisión letal, y entonces, en un movimiento que pareció sacado de una película, Sugar lanzó un uppercut que elevó a Seika desde las plantas de los pies. El sonido del golpe resonó en el recinto como un trueno, y el grito de la gente se mezcló con el eco del impacto. Fue un momento de pura magia deportiva, donde el tiempo pareció detenerse. La multitud, que había estado al borde de sus asientos, estalló en un clamor ensordecedor, pero luego, de repente, se hizo un silencio sepulcral. Seika cayó como un árbol derribado por un hacha, su cuerpo golpeando la lona con un estruendo que resonó en el corazón de todos los presentes. El árbitro, atónito ante la magnitud de lo que acababa de suceder, ni siquiera llegó a contar. No hacía falta. Sinaloa entera había visto caer a su invicto, y en ese momento, Sugar Núñez dejó de ser un boxeador para convertirse en un mito. La escena era surrealista. Los aficionados, que en un instante habían estado gritando y vitoreando, ahora observaban en un silencio reverente, como si estuvieran presenciando un acontecimiento que trascendía el deporte. Las miradas se cruzaban entre los espectadores, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de incredulidad. La historia de Sugar, un hombre que había luchado contra la adversidad y había encontrado su camino hacia la gloria, se estaba escribiendo en ese mismo instante. Seika, aún en el suelo, intentaba recomponerse, pero el impacto del uppercut había sido devastador. Su rostro, que antes mostraba confianza y determinación, ahora reflejaba confusión y desasosiego. Los segundos parecían eternos mientras el árbitro se acercaba a él, evaluando su estado. La multitud, conteniendo la respiración, esperaba ansiosamente el veredicto. ¿Podría levantarse? ¿Podría continuar? Pero la realidad era que, en ese momento, el invicto había sido despojado de su manto de invulnerabilidad.
Cuando finalmente Seika se levantó, lo hizo con una mezcla de esfuerzo y resignación. Su mirada, que antes irradiaba confianza, ahora estaba llena de dudas. Sugar, por su parte, se mantenía en el centro del ring, su postura firme y su mirada fija en su oponente. Había sentido el poder de su golpe, y sabía que había cambiado el rumbo de la pelea. La multitud, ahora enardecida, comenzó a corear su nombre, un eco que resonaba en cada rincón del recinto. El sexto asalto comenzó, y aunque Seika intentó recuperar el control, la confianza de Sugar era palpable. Cada movimiento que hacía estaba impregnado de una nueva energía, una certeza de que había encontrado su camino hacia la victoria. Seika, aunque aún era un boxeador formidable, parecía estar luchando contra un fantasma, una sombra de su antiguo yo. Sugar, con su estilo fluido y su técnica depurada, comenzó a dominar el ring, lanzando combinaciones que hacían vibrar a la multitud. La pelea se convirtió en un espectáculo de resistencia y determinación. Sugar, con cada golpe, reafirmaba su lugar en la historia del boxeo local. La multitud, completamente entregada, se unía en un clamor ensordecedor, animando a su héroe a seguir adelante, a no dejar escapar la oportunidad de hacer historia. La atmósfera era eléctrica, y cada golpe lanzado por Sugar era recibido como una declaración de intenciones. A medida que avanzaba el asalto, Seika intentaba encontrar su ritmo, pero la confianza de Sugar lo había despojado de su ventaja. Cada intento de contraataque era respondido con una precisión letal, y la multitud se entregaba a la emoción del momento. La historia de la pelea se estaba escribiendo en tiempo real, y cada aficionado sabía que estaban presenciando algo que trascendía el deporte. Finalmente, en un momento culminante, Sugar lanzó una combinación que culminó en un gancho de derecha que impactó en la mandíbula de Seika. El joven invicto, que había sido un titán en el ring, se tambaleó una vez más, y la multitud estalló. Esto es solo una muestra de lo que encontrarás en este canal. Si quieres más relatos como este, más historias que te hagan sentir el olor a sudor y cuero, el rugir de la multitud, la gloria y la derrota en su estado más crudo, suscríbete a Fórmula 1 al Límite. Aquí no solo te contamos lo que pasó, te lo hacemos vivir. Porque el deporte no son solo números ni fechas, es pasión, es dolor, es triunfo. ¿Y tú? ¿Estás listo